gleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula, programa que hacemos en la pantalla de Conclusión TV y que integramos desde ya tiempo. Lucas Carena, quienes habla, Pablo Dávoli, un gran amigo. Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Este programa, como ustedes ya lo saben, pero lo recordamos, se consagra a la Virgen de Schoenstatt, madre 3 veces admirable de Schoenstatt, que es Mater ter admirablis, ¿no? Madre, reina y educadora. Madre, reina y victoriosa de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para reflexionar, para compartir y para indagar sobre temas. Bueno, hoy con un tema al que la brújula no quiere, no debe y no puede ser indiferente, que tiene que ver con una coyuntura que nos preocupa y nos ocupa con la guerra, ¿no?, que se está llevando adelante en Medio Oriente, más precisamente la guerra palestino y digamos israelí, que tiene, digamos, como corolario civiles muertos, ¿no? Y eso ya reviste una importancia y una gravedad, por supuesto, para la humanidad entera, ¿no? Sí, esto hay que decirlo. Dicho esto, al estilo de la brújula, nosotros no vamos a superponer reflexiones ni análisis como una aclaración preliminar, por cuestiones también de tiempo, con información, datos, estadísticas y el minuto a minuto, ¿no?, de cómo se van dando los acontecimientos en torno a este conflicto bélico armado, donde hay organizaciones irregulares que se enfrentan, ¿no?, con un Estado que hace ya tiempo que está allí emplazado, que es el Estado, el moderno Estado de Israel. Vamos a tratar de profundizar desde una perspectiva más metapolítica, ¿no?, filosófica e histórica, cómo se ha desencadenado, ¿no?, este conflicto. Ir a los fundamentos más profundos del conflicto, ¿no? Y para eso, a las motivaciones más profundas. Para eso, digamos, me permití en su momento, hace unos días, motivado por las preocupaciones y las cavilaciones a los que esto me llevó a mí en lo personal y que compartí contigo, Pablo, escribí unas líneas que se convirtieron en un pequeño artículo que nos obliga a remontarnos en el tiempo de este conflicto, tiempos muy remotos. Estamos hablando de más de 3.500 años antes de nuestra era, antes de Cristo, que se fraguan allí mismo, ¿no?, en un lugar sagrado que es digamos, Canaán, que conforman las tierras prometidas para el pueblo de Israel, pero que tienen en el capítulo 22 del Génesis, Pablo, un momento que es clave para comprender el desenvolvimiento de lo que allí acontece, que es aquel episodio, ¿sí? Convengamos que la historia bíblica del Antiguo Testamento, de la Tanaj Torá para la tradición hebrea, si Adán y Caín son quienes de alguna manera violentan la voluntad de Dios, van a ser tanto Noé como Abraham como Moisés aquellos que recomponen y reconducen, ¿no?, al pueblo elegido. Y en este episodio del capítulo 22 del Génesis es Abraham quien en la cima del monte Moirá, obedeciendo la voluntad de Dios, va a sacrificar a su hijo Isaac. Sí, finalmente el sacrificio es detenido a último momento por la mano del ángel, ¿no? Que es la misma voluntad de Dios. Claro, la gran prueba a la que se somete Abraham, de acuerdo con el relato veterotestamentario. Pero ciertamente que en estas figuras lo que tenés es a quienes protagonizan principalmente, una vez provocada producida la caída y la ruptura de la alianza entre Dios y el hombre, quienes protagonizan en definitiva Abraham, Moisés, etcétera, quienes protagonizan el intento de religazón, ¿no? De ahí viene la palabra religión, de religar al hombre con Dios. Bueno, acá ya hay una primera instancia, porque la tradición islámica que reconoce la festividad del Eid al-Adha recuerda ese mismo episodio. Lo que pasa es que lo relata de una manera distinta, donde el hijo a ser sacrificado por Abraham es Ismael, hijo que Abraham tiene con una esclava egipcia, Agar,
por voluntad de la propia Sara, que no podía concebir, y de la que sale en la línea de los ismaelitas, ¿no? Es decir, que Ismael es el padre de 12 príncipes, del que el mismo Mahoma dice que es la cabecera de su linaje, ¿no? De hecho, según la tradición del Corán y de la tradición islámica, Abraham e Ismael construyen en forma conjunta la Meca. Bueno, y ahí estaría, lugar sagrado, claro, sí los hay. Ahí, ¿no?, estaría, de acuerdo con esa tradición, el nacimiento de los pueblos árabes, ¿no? Ese es el origen de los pueblos árabes. Es decir, el mismo relato está como reversionado en ambas tradiciones, claro, en un mismo lugar sagrado. Ya hay una suerte de primera división y de pelea entre hermanos o medio hermanos, ¿no? Claro. Isaac e Ismael. De hecho, Agar quiere que su hijo sea reconocido como primogénito y heredero de los derechos de primogénito. Claro, finalmente es expulsada junto con Ismael. De todas formas, una aclaración importante, un agregado importante terminológico, en el famoso libro Los Tres Pueblos Bíblicos, Membiel, ¿no? Membiel especifica que esos 12 príncipes son 12 caudillos, lo cual tiene una connotación militar, ¿no? Claro. Lo cual habla de una impronta guerrera que, bueno, de acuerdo con la interpretación de Membiel, el propio texto sagrado les atribuye a los pueblos árabes. Claro. Bueno, el relato bíblico... En realidad Membiel lo plantea, en términos de religión, ¿no? Sería como el pueblo musulmán, ¿no? El pueblo lo plantea en términos religiosos más que étnicos. Sí. La UMA, la comunidad musulmana. Claro, el tema es que el relato bíblico, tal como lo conocemos, nos relata que Isaac va a ser el padre de Jacob, de Esaú, pero también de Jacob, del cual saldrían las 12 tribus, ¿no? Y por lo tanto, de esas 12 tribus tendremos también al pueblo, ¿no?, hebreo esparcido, que luego de un gran periodo de hambrunas y miserias, se va a donde José, que estaba en Egipto, que va a Egipto, ¿no? El intérprete de sueños. Efectivamente. Bueno, pero allí son esclavizados y van a permanecer realmente casi como 500 años, ¿no? Bajo el yugo egipcio, hasta aquella liberación de Moisés, lo que se relata en el Éxodo, ¿no?, por voluntad de Dios. El tema es que cuando vuelven, de la mano primero de Moisés, luego de Josué, a la tierra prometida, las tierras de Canaán, ¿no?, así descriptas, se encuentran que en aquel territorio, que alguna vez fue, ¿no?, el de las 12 tribus, hay colonias de guerreros llamados los filisteos, que de ahí viene el término Palestina, ¿no? Porque los filisteín era una antigua denominación de los Peleset, de los pueblos del mar. Esto es muy interesante, de los cuales los pueblos árabes también se consideran miembros, aunque la historiografía moderna no tiene una visión unívoca y definitiva, ¿no?, de este linaje hacia los filisteos. Pero claro, mucho tiempo después, en el año 135, el emperador Adriano, después de Cristo, los va a denominar Palisteim, ¿no?, a los filisteos. De ahí viene la palabra Palestina, que eran los pueblos que habitaban esa zona, ¿no?, entre el Mar Muerto, el Mediterráneo, al sur del Líbano y de Siria, y hoy al norte de Egipto. O sea, de definitiva, todo ese territorio, que hoy es el epicentro y es el escenario de todos Levante, estos, claro, exacto. De toda esta situación. Entonces, claro, digamos, esas confrontaciones están relatadas en la Biblia al punto tal de que la batalla entre David y Goliat es la batalla entre el rey David, el que va a ser rey David, representante de Judá, correcto, y del pueblo de Israel en general, y Goliat como filisteo, ¿no? Claro. Pero en definitiva como un representante de algún modo de la totalidad de los pueblos árabes, o por lo menos de los palestinos, dentro del universo de los pueblos árabes. Bueno, sabemos que hijo de David es el gran rey Salomón, rey y mago Salomón, que va a ser el encargado de pasar del tabernáculo o el templo móvil, ¿no?, que acompañó en el éxodo al pueblo elegido, para montar, ¿no?, ahí en el mismo lugar, la base del monte Moirá, donde sucedió este acontecimiento relatado en el Génesis, ¿no?, de Abraham y su hijo Isaac. Ahí va a ser el lugar elegido, ese lugar sagrado, para montar
el templo de Salomón, el templo definitivo, ¿no? Un templo que tiene, Pablo, sabemos, una gran simbología, ¿no? Un hermetismo, más allá de la cuestión, la sacralidad también es portador de todo un misticismo. De hecho, las sociedades secretas se han inspirado en simbologías muy vinculadas con el templo de Salomón. Así es. Tenía ese famoso habitáculo, el Sancta Sanctorum, donde se supone, hoy en ruinas, ¿no? Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, a visitar el lugar donde estaba el Arca de la Alianza que poseía las tablas de la ley. Nada en ese templo es azaroso. Nada en el templo de Salomón estaba hecho hacia la ligera por una cuestión de funcionalidad, sino que tenía un alto poder vinculado a fuerzas metafísicas, religiosas, espirituales, y para algunos también esotéricas. Me permito adelantar esto, ¿no? Porque reflexionando sobre el tema, en definitiva es el corazón del judaísmo, el corazón histórico y primigenio, esencial del judaísmo. Me adelanto brevemente, quiero decir que tu reseña me admira, que has podido reseñar varios años, siglos de historia. Muchísimos siglos. Porque hay un lugar que hoy es el centro de conflicto, a eso queremos llegar, ¿no? Este templo, como todo el mundo sabe, o como casi todos sabemos, finalmente es destruido, va a ser reconstruido y va a ser vuelto a destruir, y en esa situación hemos quedado. En definitiva, sin el templo, sin el lugar sagrado, también el pueblo judío se queda sin su sacrificio. Sacrificio viene de hacer sacro, sacrifacere o sacrifacere, en definitiva es hacer sacro, que es lo que permite religar al hombre con Dios, el sacrificio, sin el templo y sin su propio sacrificio. Y este templo y el sacrificio religante que se realizaba en el templo, quiero decirlo, esto lo puse con mis palabras, es el fundamento de la identidad del pueblo judío, de la identidad histórica del pueblo judío y el eje de su vida, por lo menos a lo largo de muchos siglos. Entonces, se da una situación verdaderamente con la destrucción del templo, que son dos destrucciones verdaderamente trágicas. O sea, que necesariamente tiene un impacto muy profundo en el marco de ese pueblo que en definitiva había crecido en torno a ese templo y había especificado o terminado de desarrollar su propia identidad y toda su cosmovisión, ¿no? No, bueno, efectivamente, en línea con esto que estás diciendo, Pablo, hay que, digamos, solo agregar que tanto la destrucción que se da en el 586 a.C. con los babilonios, más particularmente con Nabucodonosor II, el rey babilonio, y tanto como el que se da en el año 70 después de Cristo con Tito Vespasiano, implican no solamente esta privación, los romanos, el imperio romano, la Roma del imperio ya, ¿no? Implica, junto con esta privación del sacrificio que vos decís que es fundamento, un sometimiento, en ambos casos, del pueblo al yugo, en un caso del babilónico y otro caso del romano, ¿no? Claro, pero además es hay una doblegación. Sí, pero también al mismo tiempo implica, desde ya que sí, pero al mismo tiempo implica la tragedia de una suerte de vaciamiento espiritual o metafísico. Claro, ¿no? Porque te quedás sin el lugar sagrado que constituía el centro de tu vida, tu axis mundi, el eje del mundo, ahí en Jerusalén, que va a terminar siendo eje del mundo para cristianos y musulmanes también, pero además sin la posibilidad de realizar el sacrificio, que es lo que permite la religación con Dios. Más allá después, en definitiva, esto dentro de la tradición judía estamos hablando, ¿no? Claro. Por supuesto, estamos hablando dentro de ese marco. Ahora, en este contexto hay que decir que cuando se da el pacto renovado, es decir, cuando son liberados de los babilonios a través de la intromisión de los persas, particularmente de Ciro, donde se impone el halajá, donde el pueblo retoma un poco ese rumbo, se reconstruye por primera vez el templo, ¿no? Y en esa... Con un retorno, ¿no? Hay un retorno de quienes estaban cautivos en Babilonia un siglo después, aproximadamente. Claro, sí, efectivamente. Y ahí hay una refundación del pueblo judío. No solo, fíjate vos, no solo de reconstrucción del templo, hay una refundación. Con Esdras y Nehemías, ¿no? Vos lo citás bien en tu artículo, ahí aparece la halajá, la ley del vientre o la ley de la endogamia, y para algunos autores, tal vez un poco más
con otra lectura, pero en definitiva una lectura que es complementaria y que al menos a modo de hipótesis o de tesis se la puede traer a colación, también sea una suerte de refundación étnica, si se quiere, del pueblo judío, no solo religiosa, por el hecho de que ya digamos, según estos autores, Chamberlain, por ejemplo, ya, digamos, quienes vuelven de Babilonia e intentan purificar... Se habían mezclado, ¿no? Claro. En el cautiverio en Babilonia. Claro, ya no son directamente identificables, esto por lo menos lo plantea Chamberlain y lo plantean varios, pero directamente ya no es exactamente lo mismo, si bien hay una genealogía con los antiguos Abiru, que son los antiguos hebreos, ¿no? Bueno, eso al margen, pero ciertamente que con la reconstrucción del templo, y más allá de la veracidad o no de esta tesis, más etnográfica o etnológica, con la reconstrucción del templo hay una suerte de refundación de la propia religión judía, ¿no? Como hecho fundante también de la identidad judía. Sí, sí, y con la halajá, la ley del viento. Efectivamente. Bueno, esto va a ser así hasta Tito, ¿no? Efectivamente, que nuevamente destruye el templo y empieza un nuevo momento de diáspora, ¿no? El famoso tefusot, ¿no? En hebreo, ¿no? Una nueva diáspora, una nueva... dispersión, ¿no? En este contexto, bueno, esto va a durar varios siglos, y ya va a ser entrado el siglo VII de nuestra era, que bajo el califato omeya, en lo que son las ruinas de lo que hoy es el muro de las lamentaciones, lo que queda de ese templo histórico, se va a montar la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Que reviste para el mundo islámico un lugar muy sagrado, después de la Medina y después también de la Meca, lugares que son exclusivos de tránsito de personas de religión musulmana, de religión islámica para ser más preciso, pero que, claro, en la mezquita de Al-Aqsa, que significa lugar muy lejano, se realiza, porque allí está la cúpula de la roca, la cúpula de la cadena y lo que es el domo del ascenso. Es un lugar sagrado también para el mundo islámico porque, según lo relata el propio Corán en un capítulo que habla del famoso viaje nocturno, es el lugar al que se dirige Mahoma, ¿no? Por voluntad del propio Alá, y donde asciende a los cielos montado en un caballo alado. Esto encierra un simbolismo muy importante, ¿no? Claro. Pero quiere decir que el ataque de Hamás, así vamos metiéndonos en temas, no por nada se llama el diluvio, la tormenta o la inundación de Al-Aqsa, ¿no? Un lugar muy lejano. Pero que coincide, digamos, metafísicamente, hay una coincidencia entre el templo histórico y este lugar sagrado para el mundo musulmán, ¿no? Que hoy está dividido, hay una parte de Israel y una parte árabe, ¿no? Es el foco de conflicto. Es el foco de conflicto, pero además encierra también una problemática, porque instalar el templo exactamente donde estaba, bueno, implicaría necesariamente la destrucción o el desplazamiento, de esta mezquita. Como para decirlo livianamente, de construir para construir en otro lado y ya sería otra mezquita. Sí, hay una situación de disyuntiva, de dilema ya no sería muy grave. Una cuestión de ninguno de los dos bandos netamente caprichosa, sino que reviste una importancia de fundamento religioso. De fundamento religioso muy profundo. Y fíjate que no en vano el lenguaje, digamos, incluso el lenguaje político, no en vano adquiere estas connotaciones religiosas e incluso más específicamente escatológicas. En el caso de Hamas o Hamas, en definitiva, el nombre que le dan a la propia operación, ¿no? A la operación de invadir territorio israelí, bueno, con todo lo que ha pasado recientemente, con todo esto tan trágico que ha pasado recientemente. Pero también ese lenguaje escatológico aparece del lado israelí. Por ejemplo, tomé como un ejemplo unas expresiones de Revit Al-Toli, que sería alta, digamos, es una suerte de apodo en inglés, Gottlieb, que es una diputada, una miembro del Knesset, es decir, del Parlamento israelí, y al mismo tiempo es miembro del Likud, del partido político gobernante, digamos, oficialista. Sí. En donde significa la consolidación, ¿no? Claro, efectivamente, en donde ella habla de utilizar la Doomsday Weapon, es decir, el arma del día del juicio final, mediante misiles que casualmente se llaman Jericó, ¿no? Claro. Se habla, fíjate que el lenguaje
que tiene toda una connotación religiosa, está. Entonces ella, hay un artículo muy interesante al respecto, en donde se citan las fuentes de estas expresiones, que le suben el tono a toda esta situación tan trágica, como decíamos. Un artículo muy interesante publicado en Contrainfo, medio que siempre recomendamos, de nuestro amigo Fausto Frank, del doctor Fausto Frank. Lo mejor que uno puede leer. La verdad que sí, es un muy buen medio informativo, y el artículo es también de una persona que conocemos, que hemos tenido el gusto de conocer en Perú, Alfredo Jalife Rame, conocido analista político internacional mexicano. Es del día 16 del 10 del 23, para quienes lo quieran consultar. Pero fíjate que este tipo de expresiones, incluso con a veces muy violentas, ya tiene algunos antecedentes. Por citar uno, y es de otra mujer, simplemente por citar uno de antaño, pero no de hace mucho tiempo atrás, que parte en definitiva, de algún modo, contribuyen a agregarle leña al fuego, como decimos en Argentina, en vez de aplacar las iras. Y calmar las aguas. Yo recuerdo bien, en 2014, esto en julio de 2014, lo publicó ABC, el 20 de julio del 2014, Ayelet Ben Shaul, más conocida como Ayelet Shaked, que bueno, fue, entre otras cosas, era en ese momento miembro del Knesset, después sería ministro de Justicia, ministro de Interior hasta el año pasado. Ella perteneció al Likud, pero después se pasó a otro partido, Casa de Israel u Hogar Judío, son dos nombres que, digamos, la traducción puede ser de las dos maneras. Tuvo expresiones también muy duras que desde luego generan repudio en el propio Israel. Esto también lo quiero dejar en claro. Esto también lo quiero dejar en claro, y voy a hacer una aclaración más específica al respecto. Pero fíjate, dijo, tienen que morir y sus casas deben ser demolidas. Ellos son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Esto también se aplica a las madres de los terroristas fallecidos. Esto, insisto, generó desde luego repudio de la comunidad internacional y repudio de los propios israelíes, eso desde ya, en muchos sectores de los propios israelíes. Pero aparte, digamos, se abrieron durante muchos años, ahora vamos a volver sobre eso, puentes de una convivencia armónica, ¿no? Y hubo varios capítulos de toda esta tragedia histórica en los que se lograron puntos de acuerdo, acuerdos de paz, ahora los vamos a repasar cuáles son. Pero claro, este tipo de expresiones que están tan presentes de un bando y de otro, ¿no? Después vamos a ver, todavía falta mucho tiempo para la creación de Hamas. Sí. Las expresiones así, en definitiva, sí, están en los dos bandos. Son en los dos bandos, ¿no? Correcto. Sí, porque efectivamente han sido... Y generan resistencia y repudio en los dos bandos también. Claro, ¿no? claro. Hay un antagonismo que termina siendo funcional a las posiciones más extremas. Esto también hay que aclararlo porque, bueno, siempre se ha dicho, y es cierto, que las guerras más violentas y más crueles son las que están motivadas por cuestiones religiosas. Sí, que lamentablemente cierta lectura muy, digamos, exclusivamente política, en el sentido fenomenológico de la expresión, o fenoménico de la expresión, o peor aún, económico. Claro, no andan estos aspectos que hacen a las motivaciones profundas, como decíamos a inicios del programa. Entonces, de pronto, no nos permiten una comprensión más cabal de lo que realmente está en juego, y de todas las implicancias y de toda la gravedad, la profunda gravedad que esto tiene y que puede llegar a desenvolver o adquirir. Respecto desde luego, respecto de reacciones adentro del propio Israel, el otro día casualmente acá, yo no he visto en la prensa que lo haya publicado acá, lo publicó ABC News Live, en Tel Aviv había toda una manifestación en pleno Tel Aviv diciendo, bueno, al grito de Bibi is a murderer, ¿no? Que sería, Bibi sería Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí actualmente, es un asesino, ¿no? Esto dicho por varios israelíes que se estaban manifestando en Tel Aviv, acusándolo concretamente de haberlos dejado desprotegidos, ¿no? Y de no haber hecho nada en todos estos años para intentar negociar una paz. Claro. Es más, de privilegiar su situación política, y hay todo un problema político interno. Y en Estados Unidos, en el Capitolio, esto lo informa hace escasos días el Robot Pescador, su canal de Telegram, también se ve una manifestación dentro del Capitolio, al menos así lo presenta el Robot Pescador con un video, donde hay un grupo de gente muy grande, esto es en Washington, con remeras, ¿no? Que se están manifestando pacíficamente, pero a viva voz, con remeras que decían, que tenían la leyenda Jews say cease fire now, es decir,
judíos, que deben ser judíos estadounidenses, piden o dicen que cese el fuego ya mismo, ¿no? Claro. Por eso digo que se generan resistencias. La inclinación natural a todo este conflicto es que finalmente se termine y de la mejor manera posible, digo, pero dado los fundamentos que estamos presentando, bueno, hay serias dificultades para que eso acontezca. No creo que sea imposible, pero ciertamente que... pero lo mínimo que requiere es una diagnosis adecuada. Porque si la diagnosis no es superficial o es trivial, difícilmente se pueda ir en búsqueda de una solución. Yo creo que gira en torno a la reconstrucción, una reconstrucción definitiva del templo en ese lugar que hoy es compartido, ¿no? por ambos pueblos, territorialmente, ¿no? En una situación de conflicto que se va a acrecentar ya entrado el siglo XX y más particularmente con la institución de un Estado moderno, ¿no? De un Estado moderno que es el Estado de Israel tal como lo conocemos, es decir, de todo el letargo de la Edad Media que hay, ¿no? Y las guerras de cruzadas y todo lo que va a ser un impas que va a llevarnos hasta entrado el siglo XX, no va a ser hasta 1917, instancias en las que se acontecía la Primera Guerra Mundial y la Declaración Balfour, que va a haber una voluntad expresa de generar un Estado de Israel allí en ese lugar, pero que no se va a consumar porque terminada la Primera Guerra Mundial, pese a las promesas de los británicos de dejar ahí el lugar propicio para la construcción y para montar un Estado moderno de Israel, lo que va a pasar es que los antiguos territorios del Imperio Otomano se van a repartir cual colonias entre Francia e Inglaterra, principalmente. El famoso protectorado británico. Claro, entonces ahí aparece el mandato británico de Palestina. Ese mandato que va a generar una resistencia de grupos radicalizados, que se van también a generar a instancias de los pogromos, que eran los famosos linchamientos que ejercían grupos fundamentalistas del lado islámico contra judíos que allí habitaban, ¿no? Los pogromos generaron las principales fuerzas de resistencia, entre ellas el Haganá, que significa defensa, el Irgun, o Haganá Bet, que significa como defensa B, y el grupo Lehi, que tenían diferencias algunas acerca de cómo aliarse con los británicos cuando surge en el año 33 el nacionalsocialismo en Alemania. Algunos consideraban que había que brindar apoyo a los británicos, otros que, como el grupo Stern o Lehi, que había que seguir concentrándose en lograr la independencia, un Estado Israel independiente. Sí, ¿no? Porque incluso aparte del lado del Tercer Reich también había un interés en eso. Claro, confluían. Y es cierto que hubo algunas conversaciones, pese a la evidente enemistad, pero eran funcionales. Claro, de que tenía una mutua funcionalidad en el sentido de ver, de decir, bueno, porque se pensaba en un desplazamiento de población, de la diáspora, y era lo que el movimiento sionista también en todo caso veía como funcional o como que favorecía objetivamente hablando. Por eso hablamos de convergencia, su propio proyecto, ¿no? Más allá de que había una enemistad natural, ¿no? Con lo que era el surgimiento del Tercer Reich. De la antinomia obvia, claro, exactamente, de lo que no hace falta hacer. El Tercer Reich nunca ocultó su antisemitismo su persecución. En el sentido de antijudaísmo, ¿no? No, en el sentido de una persecución convertida en política. Porque no lo extendía a los pueblos árabes, era propiamente hablando un antijudaísmo. Exactamente. Bueno, esto va a ser así hasta el año 48, con la consolidación del Estado moderno de Israel y la primera guerra, la guerra de independencia, claro. la guerra árabe-israelí, ¿no? Que va a generar un desplazamiento de gente que los pueblos árabes conocen como Nakba, se conoce como catástrofe, ¿no? O sea, se suele traducir al castellano como catástrofe. Que se profundiza en 1967 con la guerra de los 6 días. Muchos civiles. Gente común, digámoslo así. Importante, porque aparte esta idea que quedó, digamos, que vos la mencionaste, del intento de reconstruir el templo, o sea, del tercer templo en definitiva, cuando se cumplen 20 años de la guerra de Yom Kippur, de la guerra de los 6 días. De los 6 días, en 1967. Claro, y en 1987, al cumplirse los 20 años de la guerra de los 6 días, perdón, la guerra de Yom Kippur se da en el medio, ¿no? En el año 73, cuando Egipto y Siria atacan el día de Yom Kippur,
y el mes del Ramadán atacan a Israel. Que ahora se da, justamente, se da 50 años, claro, vale la aclaración. De aquel acontecimiento. Digo, por eso las fechas tampoco son casuales. No son casuales para nada, por eso digo que aquí hay todo un contexto muy complejo de analizar. ¿No? Ojo, dentro de ese contexto también hay que ver quiénes son los que digamos, motivan y quiénes son los que realmente mandan en Hamás y cuáles son sus verdaderas intenciones más allá de su conocido fundamentalismo. Al respecto, digo esto nada más y sigo con lo que quería decir del Tercer Templo. Hay un artículo que quiero recomendar que se titula Cambio de paradigma en Palestina, casi imposible evitar que todo termine en un baño de sangre, eso entrecomillado. Es un artículo de Thierry Meyssan, el titular de Red Voltaire, que tengo entendido que vos tuviste el gusto de conocerlo en Buenos Aires, cuando estuvo en Buenos Aires. Y esto lo reproduce, lo levanta nuevamente Contrainfo el 11/10/23, que ahí claramente al respecto de Hamás nos dice, es muy complejo el tema. El origen, quiénes los han financiado, a quienes responden, y esto también hace que muchas de las acusaciones de parte de la población israelí contra su propio gobierno empiecen a adquirir alguna credibilidad. Pero bueno, ya sería otro tema, lo dejamos. Lo único que voy a decir acá al respecto, ya que hice la postilla, es que según Meyssan, que dice desde Occidente, claro, como él es argelino, conoce mejor, más desde adentro, es un francés de origen argelino, o sea, no deja de ser un árabe Meyssan, ¿correcto? Entonces, dice, Hamás es la rama palestina de la hermandad musulmana, que en su momento se dividió la zona de influencias con Irán. Por eso él dice, Hamás en realidad tiene más apoyo y responde más a Turquía. Es más, en ese artículo llega a decir que amén del financiamiento que ha recibido en distintos momentos de su historia, catarí, israelí, turco, iraní y de la Unión Europea, en realidad Ankara, es decir, la capital de Turquía, es la que pilotea a Hamás. Y dice que reciben refugio en Ankara también. Entonces, el tema Turquía, yo también en su momento he escrito algo al respecto, la política turca también es muy compleja. Muy compleja. Porque aparte nosotros en Hispanoamérica somos naciones más bien jóvenes. Y todo esto tiene que leerse con esas perspectivas históricas de larga data, como Lucas también reseñó. Yendo al tema del Tercer Templo. En el 87 se conforma, y yo ni me entiendo la letra de mis propios apuntes, el Instituto del Templo, fundado, como dije recién, en 1987, por el rabino Israel Ariel, con la idea justamente de avanzar en la reconstrucción del templo, por tercera vez. Claro, lo que pasa es que esto implicaría lo que decís vos, o sea, la destrucción de la mezquita. En el año 2012 hay un artículo muy interesante, 2012, el 1 de enero, en el año 2021, el 12 de enero de 2021, un artículo muy interesante, breve. Todo listo, se titula Todo listo para el Tercer Templo de Jerusalén, lo publica Radio High, el 12 de enero del 21, y ahí ya se comenta, bueno, y después se comenta que se creó una comisión parlamentaria a iniciativa de un legislador del Likud, que reunió varios legisladores y figuras importantes como Yuli Mohalem, Tzipi Hotovely, Yariv Levin, Dani Danon, desde Naciones Unidas, Uri Ariel y Nachman Yai, quienes como comisión subieron y rezaron al monte del templo, siendo que, si bien ese era un territorio que finalmente, digamos, quedó ocupado por Israel, se dejaba únicamente, exclusivamente para oficios religiosos y para el culto religioso musulmán. Claro. O sea, y en este año, en el transcurso de este año, el nuevo ministro de Seguridad Nacional, Tamar Ben Gvir, visitó sorpresivamente, esto fue en enero, un martes, a principios de enero, la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Esto lo publicó el diario El País el 3 de enero del 23. Y el 21 del 5, es decir, el 21 de mayo del 23, nuevamente el ministro de Seguridad Nacional volvió a la explanada del templo y dijo, subió, ¿no? Y dijo que Israel está a cargo del lugar. Y esto generó una reacción muy fuerte palestina, jordana y egipcia. Esto lo publica la agencia judía de noticias, AGN, el 21 de mayo del 23. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el tiempo esta temática sobrevuela. Es claro, está. Está. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en Occidente la vemos desde lejos, con escaso conocimiento, o sea, no advertimos los detalles, que a veces son profundos, son mucho más que un detalle. Aparte, con los medios de comunicación que lo abordan desde un anclaje secular, territorial, claro, sin ningún asidero. Y hablar las lecturas, digamos, más bien
marxistas, por así decirlo, aunque no exclusivamente marxistas, que son economicistas, claro, que creen que hay un tema económico y nada más. Eso digamos, nos impide ver qué está pasando, ¿no? Ya sé, nos estamos quedando sin tiempo. Pero quiero decir pero el tema merita, ¿no es cierto? Muy importante, algo muy importante. Cuando en la década del 50 se da la primera organización para promover la construcción de una autoridad nacional palestina, el famoso Al-Fatah, que era de extracción marxista, de hecho hay que entenderlo como una creación en el marco de la Guerra Fría, cuya cabeza y vocero era Yasser Arafat. Se avanza con el tiempo, después de muchas idas y vueltas, después de el triste atentado de una de las agrupaciones que formaba parte de la Organización para la Liberación de Palestina, Septiembre Negro, a los 11 deportistas israelíes en la década del 70. Este atentado, ¿no?, de la famosa película Múnich, ¿no?, en los Juegos Olímpicos, la guerra de Yom Kippur y demás. Se empieza a avanzar en una vía diplomática que genera la creación de Hamas, que termina siendo funcional. Incluso hay algunos miembros como Yitzhak Segev o Adven Cohen, ¿no?, que era responsable israelí de asuntos religiosos en Palestina, que admiten que en sus inicios la facción de ultraderecha del Likud, ciertos actores le dieron impulso inicial a Hamas para debilitar a Al-Fatah, que fueron los que lograron... Lo que dice Meizán. Exactamente, que es lo que dice Thierry Eso dice Meizán, o sea, efectivamente, la fuente, ¿no? O sea, le dieron impulso en sus inicios, ¿no?, para debilitar a Al-Fatah, que son los que logran un acuerdo de paz con Isaac Rabin. En el año se genera la 93. Polarización otra vez. Amén de la división del sector palestino, se genera una suerte de polarización del conflicto nuevamente. El famoso apretón de manos, primero los acuerdos de paz de las conferencias de paz de Madrid en el año 91, después en el año 93 los acuerdos de Oslo, el famoso apretón de manos entre Arafat y Isaac Rabin, y va a pasar apenas 2 o 3 años, en el año 95, cuando Isaac Rabin es asesinado, siendo primer ministro, por un joven, ¿no?, militante de la ultraderecha, hasta el año 96, donde asume Benjamín Netanyahu y se va a perpetrar en el poder casi hasta nuestros días, con alguna interrupción de Ariel Sharon, por eso las problemáticas, que justamente acentúa el problema en la segunda intifada, que se va cuando visita la mezquita de Al-Aqsa. Nuevamente recurrimos al mismo problema. Eso incentiva otra vez la reacción y hasta nuestros días se va a profundizar una situación que va y vuelve, pero pivotea siempre sobre el mismo lugar, que tiene que ver con el carácter sagrado de este lugar, ¿no? Aparte vos hablabas del... perdón. No, que tiene simplemente como para dar un dato más, ¿no?, a esta cosa tan enreverada, que tiene el nombre para el mundo judío, Har HaBayit, que significa el monte del templo, pero que tiene también una denominación igualmente sagrada, que es el Aram Esh Sharif, que significa el noble santuario. Este lugar es el eje del conflicto simbólico, del cual evidentemente no ha habido no solamente ningún progreso, sino que ha habido una acentuación en los últimos días. Yo lo que creo, y para ir cerrando, es que nuestra mirada, siempre nosotros le damos a estas miradas escatológicas un tinte desde una perspectiva cristiana, occidental y cristiana, en el pleno y verdadero sentido de la palabra, que para lo que es la humanidad entera esto tiene implicancias que van más allá de estos tristes acontecimientos que estamos viendo, donde hay vidas humanas que perecen y que son civiles, y tienen que ver con, algunos elementos que están en el capítulo 9, ¿no?, 24 al 7, versículos 24 al 7 de Daniel, que habla que esa tercera reconstrucción del templo, Pablo, va a coincidir con los días en los que la venida de la bestia o del anticristo se manifestará, ¿no? Y que además está ratificado por pasajes del libro del Apocalipsis o libro de las revelaciones del vidente de Patmos, San Juan, y que nos muestran que el fin de los tiempos, de alguna manera, ya que hemos hablado de milenarismo y las interpretaciones de Castellani del fin de los tiempos, se avecinan y se acercan. Es decir, lo que a mí me preocupa y quiero sacar y quiero tirar como para la reflexión es que los tiempos se están como
acelerando. Se están acelerando y se está dando cumplimiento a ciertas profecías que antaño mostraban una situación que no solamente se iba a ir profundizando, sino que iban a dar lugar a las condiciones preparatorias de la parusía, del fin de los tiempos. Aparte, bueno, desde la tradición cristiana, desde el cristianismo tradicional, aparte el anticristo va a ser un gran engañador. Claro, sí, va a ser un líder mundial. Va a venir acompañado de la otra bestia, que en definitiva es el falso profeta, y va a ser un gran engañador de cristianos, de judíos y de musulmanes. Muchos musulmanes lo van a considerar el Mahdi, muchos judíos lo van a considerar el Mesías, y es más, según la tradición cristiana, y muchos cristianos también se van a confundir, y gente de otras religiones, ¿no? Para los budistas, efectivamente, hay muchos análisis desde la teología cristiana tradicional. Y de hecho, esa misma teología cristiana tradicional hace una interpretación que dice que, según la cual, ese anticristo, la persecución que va a librar contra aquellos que no le tributen adoración, va a ser, completamente, digamos, despiadada. Al punto tal de que sus días van a estar acortados, porque dice el Apocalipsis, si no, estoy parafraseándolo, así que pido disculpas por esto, pero ni los santos, más santos, resistirían. Estoy parafraseando, ¿no? Entonces va a estar acortado el reinado del anticristo. Y hay algunas interpretaciones a la luz de las profecías de, como bien decías, las de San Pablo, las del Apocalipsis, el vidente de Patmos, que es San Juan, y las de Daniel en el Antiguo Testamento, que dicen que muchos judíos ahí van a dudar, claramente van a dudar, fieles a la Torá, van a dudar y decir, no, pero no es. Entonces, esto va a generar un acercamiento hacia el cristianismo. Esa es la interpretación de muchos padres de la Iglesia y de muchos teólogos cristianos. Porque desde la tradición cristiana, uno de los signos de los últimos tiempos también es, digamos, y esto está en San Pablo sobre todo, Saulo de Tarso, San Pablo, la conversión de los judíos al cristianismo. Es un tema que la tradición cristiana siempre lo vio como un signo de los últimos tiempos. Sí, acá le aclaramos a nuestros amigos televidentes que siempre que venimos hablando, ya en estas interpretaciones teológicas, fíjense que siempre lo hemos hecho dentro de un marco de tradición, ¿no? Acá ahora estamos hablando desde la perspectiva de la tradición cristiana. De la teología cristiana. Sí. Ahora, un dato importante que tal vez, será para profundizar en otro momento, se ha dado un fenómeno con Hamás, la fundamentalización, sin ningún lugar a dudas, del lado islámico, Hamás como expresión, que aparte no es representativo del grueso del mundo islámico, que es gigantesco, es variado. Heterogéneo. Eso, efectivamente. Con la misma aclaración de que no es representativo de la totalidad del pueblo de Israel y de la totalidad del judaísmo como matriz religiosa. No, las facciones más... Claro, hay expresiones que ya... Más radicalizadas. Claro, hay expresiones que también han experimentado eso, pero que tienen la novedad, los últimos 50 años, 60, 70 tal vez, de haber combinado lo que hasta ese momento estaba separado, que era lo religioso, con lo que vos decías de un nacionalismo de Estado moderno que tradicionalmente se le ha llamado sionismo, ¿no? Más allá del sionismo originario como idea del hogar nacional judío, que es la idea de un retorno, de una patria común, etcétera, sino el significado que después adquirió la expresión. Y ahí quiero citar concretamente como expresión de esa combinación y esa fundamentalización que se dio en ciertas figuras, ¿no?, que han sido un poco exponentes de ese fenómeno, es el caso de Abraham Kook, que, formado en la escuela cabalística luriana. Y acá tomo dos autores israelíes que la verdad que son muy, muy esclarecedores al respecto, Israel Shahak y Norton Mesvinsky, en un trabajo que publicaron en 1999 en Londres, está en inglés, que se llama Jewish Supremacy in Israel, en donde, justamente hablaban de que había una diferencia de almas, ¿no? O sea, es como que una combinación de fundamentalismo religioso, racismo, un tipo de racismo no necesariamente biologicista. Sí vamos a encontrar ya el ingrediente del racismo biologicista y un supremacismo. Y sí va a aparecer en otra persona ese ingrediente del racismo biologicista, que es un elemento más bien moderno, más allá de lo repudiable que es. Son las interpretaciones amañadas. Claro, pero aparecen figuras que de un lado y del otro son expresiones de radicalización, pero en este caso se dio aparte la combinación de lo que antes estaba separado, que es una suerte de nacionalismo, si se quiere, con un cierto toque imperialista, y en el caso de este hombre que voy a citar ahora, de Isaac Ginsburg,
que había nacido en Estados Unidos, que emigró a Israel, que en las afueras de Nablus llegó a encabezar la Joseph Tom Yeshiva, que es una escuela, simplemente una escuela teológica o rabínica, que él se introduce incluso el elemento del racismo, ¿no? De un racismo biologicista mezclado con religión, ¿no? Hablando de, digamos, de que en las hebras de ADN de su gente estaban las huellas de Dios, o serían Dios. Hay una suerte de divinización de la propia sangre. Esto también, insisto, lo cuentan Shahak y Mesbinsky, ¿no? Y también surge en una entrevista en The Jewish Week del 26 del 4 del 96, ¿no? El más reciente sería el rabí, acá sí es un sefardí, Obadia Yosef. Y toda esta gente fue muy criticada en el propio Israel. Te quiero aclarar que Isaac Ginsburg, en 1998, cuando publica un libro, Baruch Hageber, en donde él hace la reivindicación que ya había hecho verbalmente de la masacre de Hebrón del 94, o sea, es objeto de una investigación policial en Israel y de una detención de 2 meses. Pero finalmente va a ser procesado cuando publique con posterioridad al 98 un libro Tipul Shoresh, que significa tratamiento de raíz, en donde comparaba a los árabes, los asimilaba al cáncer, ¿no? Entonces ahí en 2003 el fiscal general israelí Eliakim Rubinstein lo procesó por incitación al racismo. Claro. El más reciente es Obadia Yosef, que decía, bueno, esto lo publica también con tono crítico, un artículo de Jonah Mandel de Jerusalem Post en 2010, también Marcy Oster en Jewish Telegraphic Agency, que lo tildan de polémico y el artículo tiene un tono crítico, porque este hombre había dicho que los gentiles habían nacido para servir a su gente, para servir al pueblo judío. Entonces esto, por eso te digo, hay una radicalización, tanto por el lado de Hamás y otros grupos similares, como por el lado de estas figuras que hacen que generen repudio incluso respecto de sus propios pueblos, pero que le agregan, por así decir, leña al fuego, perdónenme la expresión vulgar, pero muy clara, muy elocuente. Bueno, el yihadismo, cuyas expresiones, digamos, radicalizadas son Daesh, Estado Islámico o ISIS, o la red Al-Qaeda, que estuvo involucrada con los talibanes en épocas del 11S, llegan a expresiones con un fundamento basado en los infieles que no distan mucho, más allá de no llegan a tener ese componente biologicista, de poner en distintos niveles, ¿no?, de fidelidad respecto de la voluntad de Alá a los usurpadores que serían los judíos allí en Palestina, ¿no? Yo, para terminar, si me dejás muy brevemente por mi parte, y sí voy a decir algo que lo voy a decir por vos, y te dejo el final a vos, que el cierre a vos, pero sé que en esto vas a coincidir conmigo. Como siempre, no hacemos otra cosa que instalar y profundizar dudas en la gente sobre estos temas, ¿no? Bueno, lo que quiero dejar, digamos, como mensaje frente a un tema de tamaña gravedad, y que tiene repercusiones en toda la humanidad, ¿no? Lo que yo quiero dejar como mensaje concretamente es, en primer lugar, e insisto, creo que están hablando conmigo, bueno, me identifico con estas personas que fueron al Capitolio, según informó el robot pescador, a decir, cese del fuego ahora, ¿no? Instando una solución pacífica. Just say cease fire now. El repudio, desde ya, el repudio categórico a toda violencia cruel, innecesaria, indiscriminada y o desproporcionada. El repudio a eso. El llamamiento a la paz en la convicción agustina, porque somos católicos, en la convicción agustina, es decir, de San Agustín y de tantos otros, y creo que esto es de sentido común, cualquiera lo puede ver, de que no hay paz sin justicia, y no hay justicia sin verdad, que suele ser la primera víctima de toda guerra. Entonces, dejar este llamamiento a la paz y a la sensatez que conduce a la paz sobre la base de la justicia y al mismo tiempo sobre la base o sobre la raíz de la verdad. Termino con una frase evangélica, esperando que gente de todos los credos e incluso quienes no tienen credo alguno se hagan eco de estas palabras, y es una frase evangélica que creo que le da contundencia a lo que quise decir, que es: quien tiene oídos para oír, que oiga. Sí, a lo que... Y ojalá oigan, oigan y venga la paz. No, y a lo que el mismísimo Cristo dijo, y con esto termino y remato, porque así terminaba, ¿no?, sus palabras: quien quiera oír, que oiga, tendréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Entonces tenemos que profundizar en la verdad.
Ojalá todo esto se resuelva, ojalá todo esto llegue a buen puerto y ojalá la vida se imponga, el bien, la verdad y la belleza se impongan, ¿no?, a la mentira, a la destrucción y al odio. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos haber aportado algo desde este humilde espacio con la brevedad del tiempo para un tema tan complejo y tan difícil de digerir. Les agradecemos a ustedes por llegar hasta aquí, hasta el final, y nos reencontramos la próxima. Chao, hasta luego. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.